Facebook Live invitado por mi amigo Joel Díaz con una enseñanza especial que hemos preparado a petición de El Roé para que ustedes puedan conocer temas relacionados a los asuntos que se encuentran en la Sagrada Escritura y cómo estas ideas que aparecen en la Sagrada Escritura se evolucionan con el pasar del tiempo. Y entre esas está el tema que tenemos para hoy, que se llama la función del mal según el mundo apocalíptico del Segundo Templo. ¿Y por qué según el mundo apocalíptico del Segundo Templo? No es hasta tanto los israelitas, específicamente los judíos, llegaron a Babilonia y se ubicaron en la tierra de Israel luego del exilio a Babilonia, después de regresar por parte de la autoridad de los persas en ese momento, que comienza un proceso donde la escritura comienza a reinterpretarse y comienza a tomar un sentido diferente a la generación que la recibe al momento donde los sucesos están siendo narrados. Y ya para el tiempo donde el Santo Mesías aparece en escena, la escritura como un motivo muy grande y la forma en que esa sentencia la maquina, llena diferentes sectas, diferentes pensamientos, y entre esos pensamientos estaba esta idea apocalíptica escatológica. Una de las cosas importantes que primero tenemos que corregir es la idea de que es un apocalipsis. La mayoría de las personas que vienen del mundo cristiano piensan que un apocalipsis significa el fin del mundo o el fin del planeta. Sin embargo, la palabra apocalipsis tiene un término griego que significa algo que es revelado. O sea, que si usted tiene en su Biblia el libro de Apocalipsis, el libro no es el libro del fin del mundo, sino es una revelación que recibe Juan en Patmos de parte de Yeshua el Mesías. Y el texto se lo da Dios a él. Por lo siguiente, la palabra apocalipsis no debe entenderse, debemos corregir esa idea, y no debe ella entenderse a la luz del pensamiento moderno como referirse al fin del mundo. Muchos apocalipsis, muchos libros a través de las escrituras encontramos algo muy diferente de Ascensión. Incluso cuántos de ustedes no habrán escuchado de que hubo un tiempo en un lejano pasado, antes de que el humano existía, que el Satán, Lucifer, se le reveló a Dios con sus ángeles, porque él quería ser el ángel encargado de la adoración, y cuando él se enteró de que Dios iba a ser el hombre y que el hombre iba a ser el que iba a adorar a Dios, redefiniendo esos conceptos, porque la palabra adorar en hebreo, abodá, realmente significa servir, y no en este sentido de estar cantando. Incluso yo, un amigo personal que tengo, me decía que Lucifer era el encargado, que él aprendió que Lucifer era el encargado de la música en el cielo. Fíjense cosas como esa. Y pues obviamente la imaginación del hombre empieza, ¿cómo sería eso? Y pues aprendiendo estas cosas y luego viéndolas a través de la escritura, nos damos cuenta que son mitos, que son inventos humanos, tratando de explicar el origen del mal. Y a esto, por ejemplo, tenemos textos como el Lucas 10, donde Yeshua juega 70, donde la versión de Yeshua juega 200, hay discípulos de la Asunción. Yeshua dice, vayan y están enfermos, liberen a las personas que están siendo atadas. En lugar que los reciban, digan shalom; en lugar que no los reciban, salúdanse los plantas a los pies, porque para la misericordia será más grande, entonces será más grande ese lugar que lo que hubo en Sodoma y Gomorra. Y entonces, incluso vamos a ir a ese texto, porque ese texto es clave. Ese texto se utiliza mucho para hablar de la caída del Satán, además de el texto de Isaías 4 y Ezequiel 28, donde cuando tengo que decirle que cuando miramos el texto en su contexto no tiene nada que ver con esa figura mítica que nosotros hemos creado.
Obviamente el tema que tenemos para hoy se llama la función del mal según el mundo apocalíptico del Segundo Templo, y tengo un documento muy valioso que pertenece a la época del Segundo Templo que nos va a ayudar a ver cómo un grupo sectario de pensamiento escatológico mesianista veía la función del mal en su generación desde el principio de la creación, y a la misma vez vamos leyéndolo, vamos a ver cómo estas mismas ideas se encuentran en los escritos nazarenos, solo que nosotros lo hemos visto de diferentes formas. Pero vamos a mirar primero el texto que se utiliza para hablar del mal. De la caída del Satán. Y vamos a ver primero por ahí si eso realmente tiene que ver con la caída del Satán, y entonces vamos a desarrollar el tema que tenemos para hoy con respecto a la función del mal según los Apocalipsis del Segundo Templo. Y vamos al capítulo 10 de Lucas, donde Yeshua, vamos a mirar el texto, tenemos aquí en su pantalla, pueden ver que tenemos la versión las Américas con el manuscrito en griego, una transliteración para los que no saben leer mucho griego, así como yo, y tenemos pues el significado de las palabras abajo para ayudarnos en la lectura. Y vamos a mirar este texto, vamos a mirarlo en su contexto, y vamos a ver si lo que Yeshua está diciendo con respecto a cuando dice, y veía yo al Satán caer del cielo, cuando Yeshua está diciendo eso, realmente eso significa, él se está refiriendo a un evento bien remoto, la historia con respecto a la caída del Satán. Vamos a mirar el texto. Después de esto, otros 70, algunas versiones, tenemos aquí, algunos manuscritos dicen 72, así que hay variantes en los textos, y los envió de dos en dos delante de él, a la ciudad y lugar donde él iba a ir. Y les decía, la mía es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, al Señor de las mies, que obreros mies, y mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. No lleve bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero, Shalom Alejem, o pasen esa casa. Y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero no volverá a vosotros. En esa casa comiendo, bebiendo, y lo que os den, porque el obrero es su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde reciban comer lo que os sirva. Sanad a los enfermos, que hay en ella, y decirles acerca a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salir de sus calles, y el polvo de vuestra ciudad que se pega a vuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero, hay problemas con el audio, tengo comunicación aquí. ¿Qué podemos hacer? Usted me dice qué podemos hacer. Espero por sus instrucciones. ¿Sigo leyendo o hacemos una pausa? Espero por sus instrucciones. Ok, esperamos. Ok, perfecto. Ok, ¿me está escuchando ahora? Vamos a ver si tenemos bien el audio o hay alguna dificultad. A ver. ¿Se escucha bien? Ok, puedo seguir hablando. Ok, les decía, disculpen la interrupción, pero teníamos una dificultad con el audio, ya estamos de regreso. Les decía que uno de los textos que más se utiliza para tratar de aludir a la idea esta de la caída del Satán, para poder entender el origen del mal, porque recuerden que para poder hablar de la función del mal, primero tenemos que entender dónde se origina el mal, y vamos a presentar textos donde se nos habla de esta idea.
Pero le decía que uno de los textos que se utiliza para validar la idea de la caída del Satán como algo que ocurrió en tiempos remotos, donde tiene que ver con el momento de la creación, es este texto de Lucas, donde decía que la lectura simple del texto nos dice que Yeshua está cogiendo a 72 o 70, los envía de dos en dos a sanar enfermo, le dice que si llegan al lugar y los reciben, que muy bien, que la paz se pose en ese lugar, si le dan de comer, que coman lo que le pongan en la mesa, si no los reciben, entonces dice él, y continúa el texto diciendo, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, no sacudimos en protesta contra vosotros, pero sabed esto que el reino de Dios se ha acercado, así que estuvo disponible en el Melchor Shamaim a esa ciudad, pero rechazaron el mensaje de Melchor Shamaim. Y dice, os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y entonces el maestro dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo se hubiera arrepentido sentados en silicio y en ceniza. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, acaso será elevada hasta los cielos, hasta el Hades será hundida. El que a vosotros escucha y me escucha, y el que a vosotros rechaza y me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Aquí vemos las instrucciones que el maestro Nazaret le va a dar estos 70 o 72, dependiendo de la versión que usted tenga, y luego vamos a ver un informe de los que regresaron. Dice, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los daimón, los demonios, se nos sujetan en tu nombre. Y él les dice, yo veía a Satanás caer, o Satán, caer del cielo como un rayo. ¿Por qué el maestro le dice esto a sus discípulos cuando ellos le dicen, Señor, hemos visto que hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? ¿Será acaso que Yeshua está aludiendo a un pasado remoto donde él está hablando de la caída del Satán? ¿O hay una relación entre caer el Satán del cielo con los demonios sujetársele a los que están haciendo la labor que el Mesías se le encomendó? Y obviamente la respuesta está en el mismo texto. Yeshua envía a sus discípulos a sanar enfermos, a liberar personas que estaban siendo oprimidas por los espíritus de impureza. Si leemos la Torá y prestamos atención a la Torá nos va a decir que Hashem iba a enviarle al pueblo aflicción y tormento, plagas, por razón de estos haber abandonado el camino bueno y haber desobedecido el pacto que Hashem les había otorgado. Para la época del segundo tiempo, es muy importante tener eso en cuenta, Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano y a la misma vez la autoridad en ese tiempo se había apartado grandemente del servicio santo, envuelto en asuntos políticos. Esto hizo a su vez que muchas personas abandonaran el camino santo y trajera consigo opresión divina sobre el pueblo. Entonces el Mesías, que era la esperanza que hablaban los profetas, que vendría a liberar al pueblo de toda opresión que estaban sufriendo por causa de el desvío del camino santo, pero esta liberación iba a venir como consecuencia de la predicación del mensaje de retornar a Hashem y arrepentirse de sus caminos, arrepentirse de su forma de andar y tomar el camino de Hashem. Y el Mesías sería el mensajero que traería ese mensaje, a quien Juan el Inmersor le abre la puerta, como Elías, el Elías prometido en Malají. Entonces, cuando el mensaje de Melchor Shamaim se hace disponible a esa generación, pues parte del mensaje de Melchor Shamaim, que es lo que usted conoce como el Evangelio, que está en Isaías 61, era la liberación de los que estaban en cautividad. ¿Por qué ellos estaban en cautividad? La Torá nos dice que el pueblo iba a sufrir cautividad si desobedecía el camino bueno del Eterno. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, si el Eterno iba a enviarle opresión al pueblo por haber abandonado el camino bueno, ¿qué función hace el Satán en toda esta escena? ¿Qué son los espíritus de impureza? ¿Por qué hay espíritus de impureza que se conocen como demonios en esa generación? ¿Cómo podemos resolver todo este problema? Si prestamos atención al texto, en su contexto, vamos a ver que el maestro Nazaret está relacionando la liberación de las ataduras de los espíritus de impureza a esas personas con la expulsión del Satán. ¿Por qué se relaciona con la expulsión del Satán? Sencillo. Si hay Teshuvah, si hay un mensaje, esa es la importancia de leer el contexto.
Si lees el contexto, Yeshua le dice a ellos, vayan a una casa, anuncien paz, anuncien el reino de los cielos, está disponible el reino de los cielos, sanen enfermos, liberen. Si el mensaje del Manuel Shammai llega a ese lugar y esa persona está siendo oprimida en esa generación por un espíritu de impureza, por razón de sus caminos desviados, y hace Teshuvá y regresa a Hashem, esa persona sería liberada. Entonces, siendo liberada del espíritu de impureza, no habría de ninguna forma un acusador en los cielos que pudiera traer causa de justicia ante el Tribunal Supremo por la transgresión cometida, que le daba razón al reino de los cielos permitir que la persona fuera oprimida por el Satán. ¿Y cómo sabemos esto? Hay literatura perteneciente a la época del Segundo Templo que nos valida esa idea. Así que vamos a comenzar por lo que dicen los profetas. Vamos a darle para el frente a los profetas, después para atrás a los profetas y vamos a regresar al principio, porque el tema es la función del mal. Ok, si el tema es la función del mal, debemos preguntarnos, ¿dónde se origina el mal? Y si usted va al libro de Génesis, usted va a encontrar que el libro de Génesis te dice al principio que todo lo que el Eterno creó lo llamó bueno. Por consiguiente, el mal no existía en la creación. Ahora, ¿dónde se originó el mal? Ahí es donde empieza la pregunta a desarrollarse en la época del Segundo Templo. Porque en literatura perteneciente al Segundo Templo aparece esta figura llamada Satán, pero no se dice en lo más mínimo cómo surgió, por qué es malo, dónde surge esa maldad de él, qué función hace en todo esto. Y lo vamos a ver en el libro de Zacarías. En el capítulo 3 de Zacarías tenemos evidencia de textos que pertenecen a la época del Segundo Templo, porque tenemos, Zacarías pertenece a la época del Segundo Templo. Es parte de los que vinieron exiliados y reconstruyeron el Santo Templo del tiempo de Yedra. Y en Zacarías vamos a encontrar que hay un relato muy misterioso con respecto a la figura de Yehoshua ben Josadak, que es el sumo sacerdote en ese momento, siendo acusado por el Satán. Y a su diestra, o a su lado, mejor dicho, a su lado estaba el ángel del Eterno, o delante de él estaba el ángel del Eterno, que vendría a ser la función de defensor en este juicio que está ocurriendo. Hay que tomar en cuenta que esto es una visión que está teniendo el profeta Zacarías. El libro de Zacarías es un libro apocalíptico, es un libro es un apocalipsis. A Zacarías se le dan múltiples revelaciones en este texto y hay que tomar esos textos con ese pensamiento, porque si no haríamos una mala explicación del texto. Él está teniendo una visión y está viendo al sumo sacerdote delante del malaj de Hashem, y a su vez se encontraba el Satán. Y aquí tenemos una palabra importante, Ha-Satán. Es decir, que se está identificando una figura particular. No está la palabra Satán sin el artículo que identifica el sujeto de quien se habla. Por consiguiente, aquí se está hablando de una figura particular. Hay un juicio en el tribunal celestial, hay una figura llamada Malaj del Eterno que va a hacer la función de defender a Yehoshua ben Josadak en esta visión que está teniendo Zacarías, y también hay un acusador llamado Satán, que estaba, dice el texto, a su derecha para acusar. Y el Malaj del Eterno le llama la atención a Satán y dice que sea el Eterno el que te reprenda. Y vamos a ver que en todo este relato se habla de las vestiduras sucias que tiene Yehoshua ben Josadak, la misericordia que Hashem le extiende a Yehoshua ben Josadak. Y por eso que vas a encontrar en la literatura rabínica, dice que especulando sobre lo que está pasando aquí, ellos decían, esto es que los hijos de Josué se estaban portando muy mal, y eso era lo que tenía las vestiduras sucias de Yehoshua ben Josadak, y no le permitía a él hacerse su función como Cohen, según el ordenamiento de la Torá. Obviamente esto es una explicación para tratar de poder encontrarle sentido lo que está sucediendo en esta visión. A mí me parece más que la vestidura de Yehoshua ben Josadak sucia representa el lugar de donde viene del exilio de Babilonia, viene de un mundo de impureza, donde él tenía que ser restaurado para poder ejercer la función de Cohen Gadol en el santuario que estaba siendo reconstruido. Pero aquí, para no desarrollar completo el texto por razón del tiempo, aquí tenemos evidencia que ya para la época del Segundo Templo, y cuando digo Segundo Templo, no todavía Yeshua no aparecía, los discípulos, ni tampoco han existido los primeros momentos,
ni la comunidad que crea en estos documentos, sino que estamos hablando de la generación que llega a la tierra, reconstruye el santuario, y estos llegan de Babilonia y tienen visiones místicas de parte del cielo, y comienza una figura particular tomar preeminencia en lo que respecta a la función que él hace. Y vamos a ver que en este texto, o vemos en este texto, que hace la función de acusador. ¿De qué lo está acusando? Pues de seguro lo está acusando de las vestiduras que tiene. No tiene las vestiduras adecuadas para servir en el santuario. ¿Qué tenía Yehoshua ben Josadak en su vida que no le permitía hacer las funciones como le correspondía? Obviamente tendríamos que especular sobre eso para poder explicarlo. Pero lo que quiero que ustedes vean es que ya la figura estaba presente en la época del Segundo Templo. Sin embargo, antes de la época del Segundo Templo, esta figura no se habla sobre ella. Ustedes podrían decir, pero es que aparece en la Torá. Sí, aparece en la Torá. Y aquí vamos a traerle un texto bastante controversial que pertenece a la parashá Jucat, donde se habla de la serpiente de bronce. Y esto le ha causado a los que analizan cómo la Torá se convirtió en lo que es hoy. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La tradición ortodoxa dice que la Torá fue escrita por Moisés desde la primera Aleph hasta la última Lamed, y eso se toma por tradición y se valida, y dice que Moisés escribió cada una de las letras, hasta tanto así que Rashi dice que Moisés escribió su propia muerte en el texto. Obviamente esto es para darle peso al texto para otras intenciones que quieren ellos traer a colación, y es que pues, para ellos la revelación ya fue dada, no necesitamos más ninguna revelación, y todo aquel que tiene aires de ser profeta sería rechazado, y eso tiene su origen en tiempos pasados que pues, no es parte del tema hoy día. Pero hay un texto muy interesante en la Parashá Jucat que les quiero presentar a ustedes, que nos lleva a pensar un poco más de lo que se encuentra en el libro de Génesis. Y si voy muy rápido le pido disculpas, pero quiero aprovechar bien el tiempo. Esto se está grabando, usted lo puede repetir varias veces más adelante. En la Parashá Jucat vamos a encontrar que se habla de la serpiente de bronce, que el Eterno le ordena a Moshe levantar, y para que el pueblo cuando lo mire se sanara de la herida que estaban sufriendo por los serafín de fuego que estaban atacándolos a ellos. ¿Ok? Y esto, si usted va al capítulo 24 del libro de Números, vamos a ver si esta computadora me hace caso. Número 24, capítulo 21, perdón, del libro de Números, vamos a encontrar que el Eterno le dice en el versículo 8 a Moshe, el Eterno le dice a Moisés, hazte una serpiente, saraf, abrasadora. Saraf significa que la serpiente es de fuego, y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una nehash de bronce, nehoshet, una serpiente de bronce, y la puso sobre el asta. Y sucedía cuando una serpiente, Nahash, vemos que al principio nos dice que son seraf, pero es porque son de fuego, mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los que han analizado este texto por mucho tiempo se han hecho la pregunta, ¿cómo es posible que se ordene hacer un Nahash para mirarlo y ser sanado de la mordida, cuando en Génesis tenemos el relato de un Nahash malvado que sedujo a Adán y a Eva y lo hizo caer? Y algunos dicen que obviamente esta es la opinión de los que analizan los textos, algunos dicen que esa sección donde se habla del Nahash en Génesis no fue escrita por Moisés, sino por un sacerdote perteneciente al exilio babilónico, quien lo introduce para hablar de una figura mítica que existía en la vida cultural de los pueblos antiguos, donde se hablaba de ella como parte del mundo del mal, ¿ok? Y obviamente no vamos a abundar sobre eso porque consideramos innecesario, pero quiero que ustedes vean que sí, que estos textos nos llevan a pensar, y que recuerden que nosotros pues llegamos al camino de Dios como niños, y leemos la Biblia como niños, pero tenemos que aspirar a madurar
en la medida que vamos leyendo los textos y comenzar a hacernos preguntas, porque en la medida que nos hacemos preguntas, entonces el cielo nos ayuda a entender mejor el mensaje divino. Y yo y enseño en Eshaim que la escritura contiene un mensaje y que ese mensaje es que debemos enfocarnos y no tanto en los detalles, no pasando por alto los detalles, pero sí entendiendo que el mensaje es el fundamento primordial. ¿Ok? Entonces tenemos en el libro de Génesis la figura de una serpiente, hablando de lo que estamos aquí leyendo en este texto, que se habla como una figura que hace una función de probar a Adán, específicamente a la mujer. Y vemos que el texto dice, y la Nahash, o el Nahash, oveja Nahash, era más astuta. Así que se está hablando de la serpiente. Esta serpiente habla, y esta serpiente, este Nahash, que ya sabemos que tiene que ver con algo celestial, porque pues el texto de Números dice de serpientes de fuego, y obviamente la lógica le dice a usted que serpientes de fuego usted no lo va a encontrar en el mundo físico como usted lo entiende hoy, así que el texto de Números está hablando de algo que estaba ocurriendo en los aspectos espirituales, que se estaba manifestando en los aspectos físicos. ¿Ok? Dice que el Nahash era astuto y que era más astuto que cualquiera de los animales del campo, y la palabra Sadeh se refiere al huerto en sí, al campo, que es donde el Eterno coloca al Adán. Y vamos a ver que esta figura hace la función de tentar, ¿ok? O mejor dicho, probar, porque realmente la tentación ocurre como consecuencia de uno despertar el deseo por adquirir eso que está puesto en la mesa como prueba. Y son dos cosas bien diferentes que tenemos que tomar en consideración. Así que le mostré que en Zacarías la figura hace la función de acusar. Y ahora le muestro en el libro de Génesis que esta figura hace la función de probar. Adán fue probado. Y si usted tiene alguna duda que lo que vivió Adán era una prueba, vaya al libro de Mateo y va a encontrar, y en Lucas, que Yeshua también fue probado por la misma figura mística, celestial, que aparece en esta literatura. Y vamos a ver que la misma experiencia que vive Yeshua la va a vivir Adán y Eva. Le muestra algo agradable, le dice que puede cambiar su realidad y que puede lograr dominar sobre el mundo, lo mismo que sucede con Adán y Eva. El asunto no es saber cuándo o cómo se originó esta figura. El asunto es tratar de entender la función que hace. Y esa es la razón de la clase de hoy, la función del mal. En la literatura del Segundo Templo vamos a encontrar que se abunda muchísimo sobre qué función hace este mundo o este ente que está relacionado al mal. Incluso hay un libro que se llama el libro de Jubileos, donde se habla del origen de los espíritus de impureza, que usted conoce como demonios. Los demonios no son ángeles caídos, amigos. Los demonios no son ángeles caídos. En todo caso, si hubo alguna vez una caída de unos ángeles, dice los discípulos del maestro que Hashem los encejó en prisiones de oscuridad, así que ellos no andan sueltos por ahí. De acuerdo al libro de Jubileos, los Shedim, los espíritus de impureza, nacieron como la consecuencia directa de mezclar lo sagrado con lo profano. Y esto es bien interesante porque el autor de Jubileo es un sacerdote perteneciente a la época de su templo. Y el libro de Levíticos es el libro escrito para los sacerdotes, para que ellos puedan administrar el santuario y a la misma vez enseñar al pueblo las leyes de pureza e impureza. Por consiguiente, el autor de Jubileo está exponiendo muy bien el concepto o está exponiendo de la perspectiva de la revelación que aparece en Levíticos de la Torá, la función la importancia de la pureza y la impureza no relacionarse. Y el Eterno dice qué es pureza dañina y qué es impureza dañina y qué es impureza no dañina. Y esto pues el libro de Jubileo lo expone así, que es el resultado de la mezcla de lo sagrado y lo profano. Ahora,
Si fui muy rápido, le pido disculpas porque es que el documento que quiero compartir con ustedes en esta clase, que es la parte más importante de toda la clase, es bastante extenso y tengo que hacer un resumen de todas estas ideas. Vamos a ver que ya les dije que Yeshua habla de el Satán ser expulsado de los Shamaim a razón de la liberación, por consecuencia de la liberación de estas personas que estaban siendo atribuladas y afligidas por los espíritus de impureza, del cual él tiene a su cargo. Y eso lo vamos a ver ya mismito en un texto que le voy a presentar, que también se encuentra en el libro de Jubileos, pues esa cita no la voy a mostrar por razón del tiempo. Y vamos a ver que lo que Yeshua dice va a la par con lo que presenta Zacarías con el asunto de Yoshua ben Josadak, donde se le está acusando a él de tener las ropas inadecuadas para el servicio del santuario porque él era el designado Cohen Gadol. También vamos a ver que acabamos de mencionar que en el libro de Génesis se habla de esta figura cuya función dentro del relato de Génesis 3 es probar la fidelidad de Adán y Eva a Hashem. Cosa similar vive el maestro Nazaret, de acuerdo nos narran los discípulos. Ahora, por ningún lado encontramos sus orígenes. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Génesis 1, cuando usted hace lectura completa de Génesis 1, usted va a encontrar que todo el tiempo el Eterno dice, el texto dice, y Dios vio que era bueno. Incluso al finalizar el capítulo 1, vamos a ver que él dice que todo era muy bueno. Vamos a buscarlo más arriba. ¿Dónde que está? Ajá, míralo aquí. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno. Hineni, bueno, en gran manera, meot, que por eso es que algunas versiones dicen que era muy bueno. Es decir, que era demasiado de bueno lo que él creó. Si todo lo que creó Hashem es bueno, ¿de dónde surge el mal? Hay un texto en Isaías donde el profeta está inspirado por Hashem exponiendo una idea muy interesante que nos podría arrojar luz con respecto a cómo se origina el mal. ¿Ok? Eso se encuentra en Isaías 45, donde el Eterno le está hablando a un hombre llamado Ciro. Y a Ciro, quien es de pensamiento dualista, le está diciendo algo muy importante. Ciro es parte de la cultura de los medios y los persas. Y lo que usted conoce como el zoroastrismo era prácticamente la creencia religiosa de esa cultura, donde ellos decían que había una lucha entre el bien y el mal, el dios del bien y el dios del mal, y había una lucha constante entre ellos, pero que al final el dios del bien vencerá. Algunos piensan que ese pensamiento se infiltró dentro de la cultura judía de ese entonces, y por eso es que vamos a encontrar la figura del Satán haciendo una función en los textos apocalípticos de Zacarías, por ejemplo, y entonces luego, más adelante, en el segundo templo, se comienza a hablar mucho de esa figura como parte del mundo del mal. Podría tener sentido lo que estos dicen, pero hay problemas, y es que la literatura, hay vasta literatura, o mejor dicho, hoy les voy a presentar un documento muy importante donde su autor reconoce la idea de la existencia del bien y el mal, la luz y la oscuridad, pero habla de quién los creó. Y eso es muy importante. Así que vamos a este texto del capítulo 45 que nos va a unir nos vamos a poder unir con ese documento que vamos a estar presentando con el favor del cielo. Dice, así dice el Eterno a Ciro, su ungido. A Ciro el Eterno lo llamó su Mashiach. Si no lo sabía, lo sabe ahora. ¿Ok? A quien he tomado por la diestra para someter ante él las naciones y para desatar los lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas, ¿no? Aquí, cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y la riqueza de los lugares. Discúlpeme que tengo la computadora un poquito lenta. Los tesoros, la riqueza de los lugares secretos Perdóname, te daré los tesoros ocultos y la riqueza de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Eterno, el Dios de Israel,
el que te llama por tu nombre, por amor a mi siervo Jacob e Israel mi escogido. Te he llamado por tu nombre, te he honrado aunque no me conocías. Yo soy el Eterno, ahora va a hablarle a Ciro, y le está hablando a Ciro, y no hay ningún otro. En otras palabras, el Eterno le está diciendo a Ciro, no hay otro Dios fuera de mí, lo mismo que le dice Israel. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Eterno y no hay otro, y vuelve y lo repite. El que forma la luz, y esta palabra es clave, Yotzer. Él forma la luz y crea las tinieblas, Hoshech. Él causa el bienestar, causa bienestar, y vuelve otra vez, Boré, crea calamidades, Ra, mal. Este texto es muy importante porque pertenece a la época del exilio de Babilonia. Y este profeta está diciéndole a Ciro, de parte del Eterno, el Eterno, no hay tal cosa como dos dioses que están en conflictos. Hay uno solo. Y Él es el que forma la luz, y observe que no dice crea la luz. Es decir, la forma, por consiguiente la luz existía desde siempre, porque lo que está haciendo es simplemente formarla, a diferencia de las tinieblas que las crea. ¿Cuándo las creó? Primeramente las crea de la nada, es decir, que no existían las tinieblas. Las tinieblas son creación de Él, igual que el mal en su origen no existía, sino que Él las crea. Hay un rabino bien conocido en el mundo antiguo de Israel, conocido como Moshe Chaim Luzzatto, que él dice y expone basado en este texto lo siguiente: Dios crea un mal para detener el mal. ¿Ok? Y esto lo voy a poner aquí en pantalla, en la pizarra, porque lo vamos a exponer ya mismito, lo que significa esto. Este rabino decía en su tiempo que Dios crea un mal para detener el mal. Ahora, ¿qué mal Él crea y qué mal Él busca detener? Es la pregunta que debemos hacernos. Así que ya mismito vamos a exponer esa idea basado en lo que estamos presentando. Pero aquí vemos un texto muy importante, porque el Eterno nos está diciendo que Él crea la oscuridad y también crea el mal. La palabra Ra se puede traducir también como mal o las calamidades, porque el mal se entendía también como las calamidades. Entonces, incluso en el Salmo 78, si la memoria me falla, habla de la destrucción de Egipto y habla de cómo ángeles de destrucción se manifestaron en Egipto, destruyendo a Egipto. Algo que no es extraño al libro de Revelaciones, porque vamos a ver que el libro de Revelaciones habla de ángeles de destrucción que se manifiestan. ¿Ok? Ahora, volvemos a lo mismo. Este texto nos dice que el Eterno crea las calamidades de la misma forma que crea la oscuridad. Y se ha entendido la palabra boré, de la misma raíz bará, como algo que viene a ser y no existía. Por eso es que la luz no dice, el texto no dice, él bará la luz, Él crea la luz, sino que Él la forma. La luz siempre ha estado, pero las tinieblas Él las crea. ¿Ok? Y eso se basa, esa idea que presenta el profeta, inspirado por el Eterno, se basa en el texto de Génesis 1, donde dice, en el principio, bará, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, que la creación tiene un principio. Ese principio no se puede medir porque el concepto del tiempo, como usted y yo lo conocemos, no existía en ese momento, porque el tiempo como nosotros lo medimos está basado en la rotación de la Tierra y el Sol y los astros. Incluso lo dice el propio texto del Génesis 1:14, donde dice que el Sol, la Luna y las estrellas fueron creadas para marcar los tiempos y las estaciones y los años y los días. Por consiguiente, este principio es un principio que nosotros no podemos marcar en nuestra capacidad humana.
pero dice que sí hubo un principio donde creó el Eterno de nada, de nada que existía, creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Y si vemos la palabra bara aquí, podemos entender entonces, y entendemos la idea que se está presentando en el texto, entonces podemos entender el texto de Isaías 45, donde el Eterno dice que Él crea las tinieblas y crea también el mal. Y entonces pues hace total sentido el hecho de que toda la creación el Eterno la llama buena, pero entonces en un punto del tiempo se manifiesta el mal. ¿Y cuándo es que viene a ser ese mal? Y obviamente en la época, mejor dicho, obviamente es una pregunta que siempre se ha especulado sobre él, y ahí es donde entran los mitos de la caída de Satán, que se le reveló a Dios, y citan Isaías 14, que cuando lees el texto está refiriendo al rey de Babilonia, Nabucodonosor, que se engrandeció, apuntando el profeta en ese texto a lo que Adán desde el principio hizo, que ha hecho todos los hombres que han estado puestos en lugares de poder, engrandecerse y creerse dioses. Y igual vamos a ver que en Ezequiel 28 se está hablando del rey de Tiro, que cuando vemos el relato aparente apuntar a una idea mística con respecto a Adán, que él era lo más hermoso de la nación, obviamente fue creado a imagen de Dios, y él se engrandeció, y dice el texto, hasta que fue hallado en ti maldad. Y si mira, después que el Eterno dice, hasta que fue hallado en ti maldad, comienza el texto a hablar de todo el mal que el Eterno iba a traer sobre él. O sea, que creó el Eterno el mal por razón del mal que encontró en Adán. ¿Ok? Ahora, luego de este breve resumen de una hora prácticamente, de todos los textos que hemos presentado para poder entender esta idea de la función del mal y ver que en un punto del diseño inteligente de Dios fue creado, y basado en este texto de Ezequiel 28, el mal hace la función de detener un mal, por así decirlo. Vamos entonces a presentar este documento, pero sin antes, primeramente presentando una breve historia de los rollos del mal muerto. Si usted no sabe lo que son los rollos del mal muerto, en el desierto de Judea, en el área conocida hoy como Qumran, cerca del Mar Muerto, un grupo de beduinos buscando unos animales perdidos, se toparon con unas cuevas, y en estas cuevas encontraron unos jarrones de barro que dentro de ellos contenían unos rollos, múltiples rollos. Y para adelantar el tiempo, para avanzar en el tiempo, esto es evidencia, por ejemplo, que pueden ver en pantalla uno de los rollos encontrados, y estos son las cuevas de esta región. En esta región se encontraron múltiples rollos, se encontraron rollos de Torá, se encontraron rollos de profeta, el rollo del profeta Isaías más antiguo que existe, pertenece a esta región y a este descubrimiento. Múltiples rollos, se encontraron más de 9 rollos del libro de Jubileo, se encontró el rollo del libro de Enoch, o rollos del libro de Enoch, múltiples rollos de diferentes temas, también rollos de profetas que aparecen como lo tenemos en el Tanaj. Y dentro de estos rollos se encontró un documento sectario que se conoce, se identifica para efectos del mundo académico, se identifica como un rollo sectario, pero no necesariamente significa que el rollo sea en sí sectario. Hay una profesora de nombre Rachel Elior, donde ha debatido con respecto a quiénes son los autores de estos rollos, si realmente era un grupo sectario o si este grupo sectario está preservando la literatura sagrada que los sacerdotes del templo, antes de la corrupción del oficio, tenían a su cargo, y tal vez para el tiempo, dice ella, para el tiempo que ocurrió la revuelta hasmonea, donde los hasmoneos se colocaron en el poder, los sacerdotes de Sadoc abandonaron el lugar del santuario y se llevaron con ellos la literatura de ese entonces. Obviamente no sabemos si fue así o no, no tenemos evidencia sobre eso,
pero sí hay mucho documento que habla de los hijos de Sadoc, de la importancia de que haya un Cohen enseñándole al pueblo y que le enseñe el camino puro a los que están en el lugar, etcétera, etcétera. Y dentro de estos rollos se encuentra este llamado el 1QS, 1 Qumran sectario, donde yo le tengo el título a este rollo, no es el título en sí, se llama La visión dualista de los reales muertos, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y este documento lo vamos a leer hoy para que ustedes puedan ver con sus ojos cómo un grupo de la época del Segundo Templo, si podemos llamarlo grupo, unas personas de la época del Segundo Templo presentaban la idea del bien y el mal y la función que hacen. Y cuando lo leamos y lo expongamos, estoy seguro que si usted ha leído mucho el Nuevo Testamento, lo cual no se debe llamar el Nuevo Testamento, sino los escritos nazarenos, solo los escritos apostólicos, le van a saltar a la mente muchas ideas que enseñaban los discípulos. Para empezar, nada más, el concepto de luz y hijos de luz y hijos de las tinieblas lo vas a encontrar en el Evangelio de Juan, donde Yeshua habla de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, que los que escuchan la voz de él son de los de la luz y los que no escuchan la voz de él son de las tinieblas. ¿Ok? Y dice el texto de la siguiente forma: Él creó a la humanidad para gobernar sobre el mundo, designando para ellos 2 espíritus para caminar hasta el tiempo ordenado de su visita, para su visitación. Número 1. Este autor conoce muy bien el texto de Génesis. ¿Por qué? Porque si usted lee Génesis 1:26, dice el texto: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que gobierne sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, etcétera, etcétera. Así que esta parte introductoria de este fragmento, él está reconociendo lo que dice el texto de la Torá. Y él dice que a la humanidad que fue creada para gobernar sobre el mundo, designó para ellos 2 espíritus. 2 espíritus que le iban a acompañar hasta el tiempo ordenado para su visitación. ¿Cuál es el tiempo ordenado para su visitación? Ahí hace una pausa. Es importante tener en cuenta que esta literatura pertenece a una visión apocalíptica y escatológica. Es decir, una revelación que ellos están recibiendo, o el autor está recibiendo, de la lectura tal vez, o de la comunicación divina, y a la misma vez él está presentando dentro de su literatura o su texto la visión escatológica que tiene. Incluso en la época del Segundo Templo había una gran expectativa mesianista y escatológica. Cuando Yeshua aparece en escena, o mejor dicho, Juan Inmersor aparece en escena y dice: arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca, laven sus ropas, pónganse en orden. Esas palabras de Juan el Inmersor están vinculadas a la idea escatológica y mesianista de esa época, la expectativa mesiánica que tenía esa generación. Y ese mismo pensamiento lo tenía Yeshua, y aún así y lo continuaron los discípulos hasta el tiempo de Pablo, que Pablo también habló con ese pensamiento escatológico y mesianista. ¿Ok? Y entonces dice que cuando dice que es hasta el tiempo ordenado su visitación, ellos entendían, y así mismo lo manifiestan también los escritos nazarenos, que el hombre iba a tener un tiempo de dominio sobre este mundo y que el Eterno habría de intervenir para quitarle a los humanos de este mundo que gobiernan sobre el mundo su autoridad y colocar a su Mashiach en ese lugar de autoridad, basado en lo que dicen los profetas. Incluso si usted lee el libro de Enoch, va a encontrar esa misma idea. Entonces dice lo siguiente: estos son los espíritus de la verdad y la falsedad. O sea, que los 2 espíritus que están influenciando sobre el hombre en todo el tiempo en que vive en este mundo, hasta el tiempo que el cielo intervendrá para detener el gobierno de los hombres, estos 2 espíritus son los espíritus de la verdad y el espíritu de la falsedad. Ahora, mira cómo él describe los espíritus de la verdad y la falsedad. El carácter vertical y el destino ¿de cuál? Del espíritu de la verdad, se originan en la habitación de la luz. Ya le mencioné que en Isaías 45 el Eterno forma la luz, quiere decir que el carácter y el origen del espíritu de la verdad siempre ha sido eterno.
no es creado como lo es la oscuridad. ¿Ok? Y dice, el perverso es la fuente de la oscuridad. Recuerdan Isaías 45, él crea la oscuridad, Hoshech. La autoridad del príncipe de la luz se extiende al gobierno de todas las personas justas. Por eso caminan por los senderos de la luz. En consecuencia, la autoridad del ángel de la oscuridad abarca el gobierno o el dominio, es lo mismo, de todas las personas malvadas, por lo que caminan en los caminos de la oscuridad. Así que la influencia del príncipe de la luz es sobre todos los justos que caminan en los senderos de la luz. Y la influencia del ángel de la oscuridad es sobre aquellas personas malvadas que caminan en los caminos de oscuridad. Eso es lo que está diciendo el doctor. Ahora continúa diciendo, la autoridad del ángel de la oscuridad se extiende aún más a la corrupción de todos los justos. Importante, miren esto. Todos sus pecados, iniquidades, hechos vergonzosos y rebeldía están a su disposición. Si usted prestó atención a lo que estábamos hablando de Zacarías capítulo 3, donde está el Satán acusando a Yehoshua ben Josadak por sus ropas manchadas, y el malaj del Eterno que va a defender a Yehoshua ben Josadak dice en esta visión mística que tiene Zacarías, y no tiene que ser algo que está ocurriendo realmente en el cielo, es un mensaje divino que está llegando al profeta para que el profeta pueda comunicárselo a su generación. Está en ese texto, si usted prestó atención, va a saber que él está tratando de coger a este justo y acusarlo y tener autoridad sobre él por las ropas que está manchada. Y por eso es que vas a encontrar que en Zacarías, y lo voy a buscar brevemente, no tiene que usted, no vamos a enseñarlo en pantalla, pero usted va a encontrar en Zacarías capítulo 3 que en el versículo 6 dice, después el ángel del Eterno amonestó a Yehoshua ben Josadak diciendo, o a Josué como dice su versión, así dice el Eterno de los ejércitos, o Yahvé Sebaot, o Adonai Sebaot, si andas por mis caminos y si guardas mi mandato, también tú juzgarás mi casa y también también guardarás mis atrios y te daré entrada entre los que están presentes. Así que aquí está el ángel del Eterno llamando a Yehoshua ben Josadak a corregir sus caminos. Algo interesante, porque vemos en este texto que la autoridad del malaj de la oscuridad se va a extender sobre los justos que se han corrompido. Y por eso que dice, todos sus pecados, iniquidades, hechos vergonzosos y rebeldía están a su disposición. Ahora, usted diría, ¿tiene él la libertad de hacer todo eso? Que es lo que hemos escuchado. No, mire esto. Dice, una situación que Dios en sus misterios permite que continúe hasta que su era amanezca. ¿Cuál es la era? La era de la luz, la era mesiánica. Además, todas las aflicciones de los justos y cada prueba en su época se produce debido a la regla diabólica de este ángel. Todos los espíritus aliados con él comparten una sola resolución: hacer que los hijos de la luz tropiecen. Pregunto, ¿no fue acaso eso lo que intentó presentar o nos está presentando Mateo, Lucas y Marcos cuando nos presenta a Mashiach Yeshua, el príncipe o el hijo de la luz, siendo probado por el ángel malvado, buscando que tropiece? ¿No fue lo mismo, no fue eso mismo lo que vivió Adán y Eva, que en un principio eran puros y sin mancha, y tropezaron por eso, porque esa es la resolución que tiene? Ahora, la pregunta que debemos hacerlo es, ¿por qué Dios permite que eso sea así? Y hay una idea bien interesante de este hombre llamado Moshe Haim Luzzatto, que dice que esto es así, existe así, porque Dios quiere y desea que el humano sea el dueño del bien que Dios le otorga. En otras palabras, que aunque Dios le pueda dar el regalo del bien, el humano debe buscar ganarlo y apreciarlo, valorizarlo, ¿ok? Y por eso es necesario
que exista esta posibilidad de tropezar. ¿Ok? Continúa el texto diciendo: todos los espíritus aliados con él comparten una sola resolución: hacer que los hijos de la luz tropiecen. Sin embargo, el Dios de Israel y el ángel de su verdad asisten a todos los hijos de la luz. En realidad, Él es quien creó los espíritus de la luz y la oscuridad. ¿Quién creó los espíritus de la luz y la oscuridad? El Dios de Israel. Si usted prestó atención a lo que estábamos hablando de Ciro, la visión zoroastra decía, o el pensamiento zoroastrista de esa generación, del mundo de los persas, decía que hay un Dios del mal y hay un Dios del bien, y ambos están peleando para ver quién domina en el mundo. El autor, si estos hombres fueron influenciados por ese pensamiento zoroastra, tenemos un problema con este documento, porque el autor está diciendo que quien creó ambas influencias sobre el humano, escuche bien, ambas influencias sobre el humano, son influencias espirituales sobre el humano, para que el humano pueda ejercer su libre albedrío. Porque si no existieran, el humano no podría ejercer su libre albedrío, su libertad de elección, elegir entre hacer el bien o hacer el mal, obedecer o desobedecer. Eso es parte del diseño inteligente de Dios, parte de sus misterios. Y mire esto, dice: en realidad, Él es quien creó los espíritus de la luz y la oscuridad, se refiere al santo, y o sea, convirtiéndolos en la piedra angular de cada acción. Es decir, cada acción del humano está influenciado por la verdad o la oscuridad. Interesante, ¿no? Porque vas a encontrar en los escritos nazarenos que Yeshua le dice a sus discípulos: ¿de qué espíritu sois? Y usted podría pensar, ¿qué significa eso? Si usted entiende que estos documentos pertenecen a un mundo escatológico apocalíptico de esa época, del cual Yeshua estaba presente también, pues le va a hacer total sentido el pensamiento de Yeshua. Cuando Yeshua le dice de qué espíritu soy, le está diciendo quién los está influenciando a ustedes, la luz o la oscuridad. Y mire esto, dice: convirtiendo a los espíritus de la luz y la oscuridad en la piedra angular de cada acción y sus impulsos en la premisa de cada acción. El amor de Dios por un espíritu es para siempre. ¿Cuál espíritu es ese? El espíritu de la luz. Estará complacido con sus acciones para siempre. El consejo del otro, sin embargo, él aborrece, odiando cada uno de los impulsos de todos los tiempos. Por eso es que el Eterno aborrece al malvado. Porque si aceptando ser influenciado por esa corriente de maldad, y vuelvo y repito, el hecho de que exista y sea creado por Dios no es para que el humano pueda justificar sus acciones y decir: no fui yo, fue él que me hizo hacerlo. No, eso nunca está en el pensamiento divino del diseño inteligente de Hashem. Por eso vas a encontrar que Pablo de Tarso decía, él puede, esta influencia espiritual puede intentar que tú hagas algo, pero tú resistes y se huye, y se va. Como el maestro hizo, que tuvo el potencial de caer de la misma forma que cayó Adán, y sin embargo él resistió y se fue. Tan sencillo como eso. Y dice el texto: estará complacido con sus acciones para siempre. El consejo del otro, sin embargo, él aborrece, odiando cada uno de los impulsos de todos los tiempos. En la tierra sus operaciones son estas: uno ilumina la mente del hombre, endereza ante él los caminos de la verdadera justicia y hace que su corazón tema las leyes de Dios. Este espíritu engendra humildad, paciencia, compasión abundante, bondad perpetua, perspicacia, comprensión y sabiduría poderosa que resuena en cada una de las obras de Dios sostenida por su fidelidad constante. Engendra un espíritu conocedor de todo plan de acción, es decir, que hay revelación como consecuencia de ello, celoso de las leyes de la justicia, santo en sus pensamientos y firme en su propósito. Este espíritu fomenta una gran compasión sobre todos los que se aferran a la verdad y una pureza gloriosa combinada con un odio visceral a la impureza en todas sus formas. Es decir, odia el pecado. Resulta en un comportamiento humilde, aliado con discernimiento general, ocultando la verdad, es decir, los misterios del conocimiento. No anda revelando los secretos del santo a todo el mundo. Lo interesante que
Estas ideas también las vas a encontrar en los escritos nazarenos. Con estos fines es el consejo terrenal del Espíritu para aquellos cuya naturaleza anhela la verdad. A través de una visitación llena de gracia, todos los que caminen en este Espíritu conocerán la sanidad, la paz abundante, la larga vida, la progenie múltiple, seguida de las bendiciones eternas y el gozo perpetuo por la vida eterna. Recibirán una corona de gloria con un manto de honor resplandeciente por los siglos de los siglos. Las operaciones del espíritu de falsedad resultan en codicia, descuido de las acciones justas, iniquidad, mentira, orgullo, altivez, engaño cruel, fraude, hipocresía masiva, falta de autocontrol y mucha tontería, celo por la arrogancia, hechos abominables moldeados por el deseo de ramera, la lujuria es su manifestación inmunda, una lengua injuriosa, ojos ciegos, oídos sordos, cuello rígido, corazón duro, hasta el fin de andar en todos los caminos de las tinieblas y la astucia maligna. El juicio de todos los que andan por tales caminos serán múltiples aflicciones de la mano de todos los ángeles de perdición. Vuelvo y leo. El juicio de todos los que andan por tales caminos serán múltiples aflicciones de la mano de todos los ángeles de perdición. Lea el libro de Revelaciones y vas a encontrar la misma idea. Los ángeles destructores afligiendo a las personas por sus malos caminos y aún así dice el texto, no se arrepentían de sus maldades. En el capítulo 78 de Salmos se habla, y vuelvo y repito, de cómo Hashem envió ángeles de destrucción a Egipto para arrasar con ella por causa del faraón y sus acciones. Y mire, no solamente eso, múltiples aflicciones de mano de todos los ángeles de perdición y condenación eterna en la ira de la furiosa venganza de Dios, terror sin fin y reproche por toda la eternidad, con una vergonzosa extinción en el fuego de las tinieblas exteriores del infierno. Lea Revelaciones. Todo el que participa de la muerte segunda será extinguido en el lago de fuego y azufre. Nunca existió, amigos, en la época del segundo templo, pensamiento tal de que persona que iba a ser lanzada al fuego, y es una idea, un concepto místico con explicación humana para hablar de lo que no se puede comprender, porque no hay tal cosa como un lago de fuego real, sino que es una idea que trata de exponer un principio espiritual del plan de Dios. Nunca en la época del segundo templo se habló de las personas ser lanzadas a un lugar donde van a estar todos los días de su vida por siempre y para siempre gritando dolor. Eso nunca se enseñó, sino que se hablaba del fuego y azufre basado en la premisa del pensamiento transmitido a través de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así como en Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra fue arrasada por fuego y azufre y no hay rastro de ella alguna, y todavía hasta el día de hoy en la arqueología no han logrado conseguir algo que se pueda identificar perteneciente a esa ciudad, solamente hay esa región completa llena de azufre. Así como no quedó nada, así será borrado para siempre todo aquel que camine en el camino de la oscuridad y la maldad, cuando llegue el día de la intervención divina para traer la era de luz perpetua. ¿Ok? Por todas sus épocas, continúa el texto diciendo, generación tras generación conocerán dolor, lugumbre, amarga maldad y oscura casualidad, hasta su completa destrucción sin remanente ni rescate. El carácter y el destino de toda la humanidad reside en estos dos espíritus. En otras palabras, el ejercicio que hace todo ser humano desde que se levanta hasta que se acuesta reside en estas dos influencias sobre él. Esto es importante porque cuando entra el periodo rabínico, donde los rabinos comienzan a tomar el lugar de los sacerdotes, después de la destrucción del templo, donde los fariseos se convierten en rabinos, vas a encontrarse que se comienza a desarrollar la idea de la Yetzer Hara, vamos a poner el lado izquierdo, Yetzer Hara, la inclinación al mal, y el Yetzer Hatov. Y usted podría pensar que cuando los escritos nazarenos están hablando del dragón y la serpiente, se está refiriendo al Yetzer Hara. Pero no es así.
El Yeser Hará y el Yeser Hatov son las inclinaciones del humano. Y este autor de este rollo que estamos leyendo, al igual que los escritos nazarenos, incluyendo el libro de Revelaciones, se habla de la fuerza espiritual que influencia sobre el humano para que el humano se incline hacia el mal. O sea que dentro de la naturaleza del humano existen dos inclinaciones. Pero si tú observas, la Torá habla mucho de la inclinación al mal y no de la inclinación al bien, porque la inclinación del hombre siempre es hacia el mal, que no es otra cosa que la desobediencia y andar en rebelión a Dios. Y esta fuerza espiritual, llamado Satán, o en el mundo cabalístico se conoce como el Sitrei Achra, el otro lado, el lado oscuro, simplemente hace la función de asistir al humano en los impulsos de él hacer el mal. Una ayuda. Como de la misma forma, si el humano decide hacer el camino o coger el camino bueno, el cielo le envía asistencia para que su inclinación al bien tome el curso correcto. Y esto es importante entenderlo porque vas a encontrar que el autor de Hebreos tiene eso en mente cuando habla de los ángeles celestiales, donde él le dice que ningún ángel Dios le ha dicho, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Y él dice, ¿no son acaso espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar salvación? En otras palabras, asistirlos. ¿No es eso mismo lo que estamos leyendo aquí en este documento? Así que estamos viendo aquí, por este texto que estamos mostrando, y usted va a encontrar luego todo esto en el escrito nazareno, que aquí se expone la función que hace el mal dentro de la creación del hombre. Y la función que hace el bien, pero el tema es la función del mal. No se habla nunca en la escritura cómo se origina. Sí sabemos que el Eterno lo creó. Como el autor de este texto lo dice, creó la luz, o mejor dicho, ambos provienen de Dios. Uno es formado y otro fue creado. Uno siempre ha existido porque el bien es la naturaleza absoluta de Dios. Hashem en su esencia es el bien absoluto y el mal simplemente es la consecuencia de las acciones del humano. ¿Ok? Por eso es que decimos, Dios crea el mal para detener el mal, pero el mal no está en su naturaleza, no está en su esencia, sino que es una necesidad de parte de Él para detener la locura del hombre. Y seguimos leyendo este versículo para poder ir cerrando esta enseñanza, para que ustedes puedan entender cómo esta idea en el segundo templo se desarrolla, tiene su origen en la escritura y cómo nosotros debemos hacer el esfuerzo de comprenderla para divorciarnos de esta idea de que el diablo está peleando con Dios y que el diablo está entorpeciendo los caminos de Dios. De ninguna manera, amigo. Es un agente creado por Dios para hacer una función. Y cuando él termine, él se le va a dar su retiro, su cheque de pensión, y se va a retirar porque ya terminó su trabajo. Y eso lo digo en forma de broma. Él existe para hacer una función y desaparecerá también su función. Y por eso es que en este texto leemos de la siguiente forma. El carácter y el destino de toda la humanidad residen en estas dos fuerzas espirituales. Todas las huestes de la humanidad, generación tras generación, son herederas de estas divisiones espirituales, andando según sus caminos. La realización de cada acto es inherente a estas divisiones de acuerdo con la herencia espiritual de cada persona, ya sea grande o pequeña, para cada época de la eternidad. Y Dios ha designado a estos espíritus como iguales hasta la última edad. Esto es importante. Dos espíritus como iguales. ¿Por qué es necesario entender que el Eterno los designó como iguales a la luz y la oscuridad? Para que exista el libre albedrío. Para que exista la elección propia del humano de escoger en seguir la luz o la oscuridad. Y por eso es que los pone como iguales. Hasta el tiempo de la última edad, donde dice Dios ha designado a estos espíritus como iguales hasta la última edad y ha establecido una enemistad eterna entre sus divisiones. Las acciones falsas son pues una abominación a la verdad, mientras que todos los caminos de la verdad son igualmente una deshonra para la perversidad.
una disputa feroz. Asiste a cada punto de decisión porque nunca pueden ponerse de acuerdo. En su misteriosa perspicacia y gloriosa sabiduría, Dios ha tolerado una era en la que triunfa la perversidad, pero en el tiempo señalado para la visitación lo destruirá para siempre. Lea Revelaciones. Entonces la verdad saldrá victoriosa sobre la tierra, manchado por caminos perversos mientras impera la perversidad. En el tiempo del juicio señalado se decretará la verdad. Por su verdad, Dios purificará entonces todas las obras humanas y refinará parte de la humanidad a fin de extinguir todo espíritu perverso de las partes internas de la carne, limpiando toda mala acción mediante un espíritu santo. Ahora escuche bien, porque entonces tenemos aquí la respuesta de por qué la era mesiánica. ¿Por qué dice Revelaciones que el dragón tiene que ser amarrado por 1000 años y luego será soltado? Si existe en este mundo una influencia espiritual en cada decisión, mi amigo, estamos hablando, no estamos hablando de conceptos racionales, de carne y hueso, de sangre y carne, estamos hablando de conceptos espirituales y estos son documentos que pertenecen al misticismo escatológico y mesianista de la época del Segundo Templo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Incluso dentro de la literatura mística de los rabinos también existe este tipo de pensamiento. Si usted quiere leer sobre ello, puede leer el Derech Hashem de Moshe Chaim Luzzatto, y él habla sobre eso también. Y él era un rabino racional, pero también era cabalista, era místico. ¿Ok? Y escuche bien. En el libro de Revelaciones se habla de cómo el dragón sería amarrado por 1000 años. Y en la era mesiánica no habría dragón, no habría el espíritu de maldad influenciando sobre las acciones del humano. Si entendemos que el ser humano tiene una inclinación hacia el bien y una inclinación hacia el mal, y que existen dos fuerzas espirituales que luchan para influenciar sobre el humano, y el humano en su libre albedrío decide si escucha o no escucha, si el dragón está siendo amarrado, el potencial del humano inclinarse hacia el mal desaparece. Por consiguiente, toda acción del humano sería hacia el bien. Ahí está el secreto de la gracia de Dios en la era mesiánica, donde todos los que esperan al Mesías entrarán a ese mundo para recibir la purificación más alta jamás existente, con el único propósito del Eterno lograr el plan como aparece en el libro de Revelaciones. Morar en medio de los seres humanos, donde no habrá impureza, no habrá malas acciones, no habrá nada que afecte la relación entre los santos y lo creado. Y esta misma idea lo presenta aquí ese autor. Por su verdad, Dios purificará entonces todas las obras humanas y refinará a parte de la humanidad a fin de extinguir todo espíritu perverso de las partes internas de la carne, limpiándola de toda mala acción mediante un Espíritu Santo. Como aguas purificadoras reaccionará a cada uno con espíritu de verdad, eficaz contra todas las abominaciones de mentir y mancillar por un espíritu inmundo. De ese modo, Él dará la recta visión del conocimiento del Altísimo y la sabiduría de los ángeles, haciendo sabios a los que siguen el camino perfecto. De hecho, Dios los ha elegido para un pacto eterno. Toda la gloria de Adán será solo de ellos. Se extinguirá la perversidad, se avergonzará todo acto fraudulento. Hasta ahora, los espíritus de la verdad y la perversidad han competido dentro del corazón humano. Todas las personas andan en sabiduría y necedad, como es la dote de verdad y justicia de una persona. Así aborrecerá la perversidad a la inversa, en proporción al legado de la suerte del mal. Se actuará con maldad y se abominará la verdad. Dios ha designado a estos espíritus como iguales hasta el momento del decreto y la renovación. Él conoce de antemano el resultado de sus obras por todas las edades desde la eternidad. Les ha concedido dominio sobre la humanidad, impartiéndoles conocimiento del bien y del mal, decidiendo el destino de cada ser viviente, en cuya medida predomina el espíritu en él, hasta el día de la visitación señalada, y se refiere hasta el día de la aparición de la era mesiánica. Esta lectura, amigos, sale de Los rollos del mal muerto, una nueva versión, una nueva traducción, traducido por los profesores Weiss, Beck, Cook, edición 2005, la casa editora Harper One. Así que si usted quiere leer esto, lo puede leer en inglés, se encuentra en este libro. Esto es una traducción al español y ustedes pueden, este es el fragmento que comienza en el 1QS 317B al 426.
Y aquí le hemos mostrado una idea que pertenece a la época del Segundo Templo, que es importante conocerla porque va a la par con las enseñanzas de los discípulos. Nunca el maestro Nazaret ni sus discípulos enseñaron que el maligno tiene una agenda en contra de Dios. Nunca enseñaron de que él se les reveló a Dios. Ellos sabían que él era parte del diseño de Dios. Y por eso vas a encontrar que Pablo de Tarso habla de resistirlo y de estar preparado para todas sus maquinaciones, para que nosotros no seamos arrastrados por la fuente de la perversidad y entonces abandonemos el camino bueno. Ahí entra en escena la importancia de entender la función que hace el Espíritu Santidad en nosotros y el estudio constante de la Torá para reforzar el camino bueno en nuestras acciones hasta el tiempo de la visitación. Con esto, amigos, les muestro vasta evidencia de el pensamiento judío de la época bíblica, porque el Segundo Templo pertenece a la época bíblica, con respecto a la función del mal dentro de la creación. Y ya les mostré cómo Isaías dice que el Eterno es el que crea el mal. Como vemos que la Escritura valida esa idea en todos sus aspectos, solo queda en nosotros dejar a un lado todo lo que hemos aprendido que es contrario al fundamento y regresar entonces al pensamiento que el fundamento nos muestra y cómo los que pertenecen a esa época validan esas ideas cuando nos presentan esas ideas en la literatura que tenemos. Entonces respondemos la siguiente pregunta para cerrar. Dios dice en Isaías 45 que Él crea el mal. Y le había mencionado que Dios crea el mal para detener el mal. Eso lo aprendí de un rabino. ¿Cómo es posible que Dios cree un mal para detener el mal? ¿Cuántos de ustedes, amigos, cuántos de ustedes no andaban por el camino de maldad, haciendo cosas perversas que eran meritorias de destrucción? ¿Y cuántos de ustedes el Eterno no les envió un mal? Pónganle el nombre que usted quiera ponerle a ese mal para detener el mal que usted hacía. Y usted terminó arrodillándose ante el Creador, pidiendo perdón y comenzando a andar en el camino de la luz. Si esto es así, pues entonces el mal que crea Dios es para nuestro bien. Y así mismo lo expresa Revelaciones, que aún enviando la destrucción, muchos no se arrepentían de sus maldades, sus hechicerías y sus abominaciones, porque siempre deseaban continuar en el camino del mal. Pero otros sí se arrepentían, y usted y yo hemos sido uno de estos. Bueno, yo creo que en esta hora y media hemos dado bastante. Me hubiera gustado tener preguntas de parte de ustedes, pero hemos tenido unas dificultades técnicas para eso. En una próxima ocasión podemos abundar mucho más, porque podemos ir a textos de Revelaciones para abundar sobre esta idea. Es importante que usted sepa, ahora que hablo de Revelaciones, que el capítulo 12 de Revelaciones no habla de la caída del diablo y los ángeles, esa idea del dragón que arrastra con su cola las estrellas del cielo, eso no tiene nada que ver con eso. Discúlpenme que lo diga eso riéndome. Eso tiene que ver con cómo, basado en el documento que le estamos presentando, que acabamos de leer, cómo los líderes que tenían la responsabilidad de alumbrar al pueblo, se refieren a los Kohanim de esa época, son templo, fueron seducidos por la maldad y la ambición de poder y toda su gloria. Recuerden que los líderes de los sacerdotes de la época del templo, que estaban a cargo en el tiempo que Yeshua está naciendo, estaban muy ligados al imperio romano y tenían autoridad basado en la autoridad que les dio Roma a ellos, y cómo ellos fueron arrastrados por esa seducción y cayeron de alumbrar al pueblo, cayeron a la tierra y fueron arrastrados por esa seducción, y cómo luego se habla de una lucha entre el bien y el mal, representando el bien, el Malach Micael, que es como si fuera Hashem mismo, y si Hashem es luz, pues Micael representa la luz. Eso es lo que significa Micael. No se llama Miguel, él no hablaba español. Micael, que significa quien es como Dios. Y tenemos el dragón, que vendría a representar la fuerza del mal, que seduce también a las personas, y hay un conflicto entre ellos, y se habla en ese texto que no iba a haber más lugar para el acusador, porque el Mesías habría de hacer algo en los Shamaim para evitar
que él tuviera autoridad sobre aquellos que despreciaron su vida y vivieron conforme a las enseñanzas del maestro Nazario. Ya son las 9:29, hora de Puerto Rico. Ok, perfecto, no hay problema. Entonces, por el momento me despido a toda la audiencia que nos está viendo por Facebook. Le agradezco su sintonía. Entiendo que este video se está grabando, así que lo pueden ver más adelante. Muy rápido, le pido disculpas. Es mucho, esto es un tema que yo he hablado en varias clases, así que 1 hora y media no sería suficiente para exponer tantas ideas, pero le damos lo básico para que usted pueda entonces ir reparando esas ideas, porque de seguro, amigos, si usted cree que Dios es uno y que está en el control de toda acción, su vida tomará otro giro. Le habló Morellose, director de Jaim. Gracias por acompañarnos. Shalom.